Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. República de los Ríos para este miércoles 2 de septiembre. Miércoles 2 de septiembre ya. Víctor Godoy, ¿cómo estás? Hola, Miguel. ¿Bien? Bien, aquí estamos, perfecto. Bien, un abrazo grande, Víctor. Gracias por acompañarnos cada mañana. Nos acompaña como cada miércoles. Vamos a disculpar, por supuesto, la ausencia por razones de agenda universitaria del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Juan Andrés Varas, pero nos acompaña el director del Centro de Estudios Regionales, Egon Montesinos. ¿Cómo estás, Egon? Bienvenido. Bien, muy bien, Miguel. ¿Qué tal? Sí, bien, Hola, bien. Víctor. Bien, hola, Egon. Perfecto. Hemos tenido una semana muy acontecida, ¿eh? Víctor. Sí, claro, bueno, una semana de paro de camioneros, con una muerte de por medio incluso, o sea, digamos que lo que se pensaba en principio de que esto iba a ser relativamente rápido por su cercanía con el gobierno, por alguna razón no ha sido así. Y aparentemente, porque ya entiendo que hay una especie de acuerdo de establecer una mesa coordinada por el propio ministro Pérez, o sea, la cosa no es tan complicado de resolver. El problema es que hay una condición de este movimiento que es distinto a otros, o no tan distinto, pero que tiene varias cabezas distintas. A eso me refiero. Y hay gremios de camioneros que se han mantenido al margen absolutamente de la movilización y que han insistido día tras día de que ellos no están movilizados. Por lo tanto, Juan Araya, ¿no? Uno de los dirigentes históricos del transporte. Pero bueno, eso es un tema que yo entiendo que pasó de naranjo a fucsia rápidamente en los ministerios, en los gabinetes, y van a tener que resolverlo, ¿no? El Parlamento hasta acá ha estado bastante más distanciado del asunto, lo cual lo libera bastante de la presión que podría tener, a propósito de que fundamentalmente el foco está puesto, a pesar de que en principio era en el sur, en rigor en este minuto está puesto en la Ruta 68. Así es que entendemos que eso sería relativamente simple de resolver rápido, en términos por lo menos de despejar las vías, ¿no? Y evitar otros problemas mayores. Eso por el lado de los camioneros. Yo creo que eso es un hito más dentro de la gestión de este gobierno, ¿eh? O sea, si bien no es algo que vaya a cambiar el rumbo del gobierno, como otras cosas sí lo han hecho, este es un hito más y que algo dice respecto de la fortaleza o las debilidades de este momento político que vive la coalición de gobierno, pero el propio gobierno, ¿no? Liderado por Sebastián Piñera. Eso solo para comenzar, porque hay datos políticos, hay análisis que hay que hacer también en otros ámbitos eleccionarios y también institucionales que Egon Montesinos conoce bien, así es que preguntémosle a él. Egon. Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, bueno, mira, lo que tú dices del paro camionero, bueno, es un paro que parece que, o todo indica que fue convenido con el gobierno, que el objetivo político de la trastienda era presionar al Congreso, dado que el Congreso ha sido muy protagonista en la agenda pública y política en los últimos 6 meses. Yo creo que el Congreso ha pasado de ser una institución que la gente la conocía solo por elegir sus representantes, es decir, senadores y diputados,
a entender el rol que puede cumplir un parlamentario o un diputado o un senador en Chile. Yo creo que en esta pandemia el Congreso ha sido el gran protagonista como institución, porque ya sea en positivo o en negativo, pero ha sido protagonista. El gobierno ha estado como muy... lo puso como un sparring al Congreso, y el Congreso le ha pegado 2 o 3 combos y lo ha dejado knockout al gobierno. Entonces, este paro con los camioneros, que fue como un paro convenido, es decir, presionemos estas 13 leyes con el discurso de que el Congreso no quiere paz, que el Congreso, o que la izquierda en realidad, porque ya el discurso de que la izquierda es culpable de todos los males, además que un discurso mundial, si tú ves, Trump está en la misma con Joe Biden en Estados Unidos, pero es un discurso inútil. Yo creo que es un discurso que ya no entra como entraba en los 70, ya no entra con esa fuerza en la población con la que entraba antes, el discurso del terror, del miedo, del enemigo, etc. Por lo tanto, yo creo que ha ido mellando aún más la desesperanza que ya se ve en el gobierno. Entonces, yo creo que el paro va a terminar, y va a terminar con un par de cuestiones que le convienen a los camioneros, porque tampoco es un paro por salud gratuita, por educación gratuita, por pensiones dignas, ¿me entiendes? Es un paro por seguridad, que es un problema que tienen los camioneros, es evidente, y es un problema que el origen es político. Si tú lo pones situado en la Araucanía, un tema político, y de seguridad para el resto, y que ya sabemos cuáles son las instituciones que resuelven eso. Entonces, yo creo que además el bailecito de los camioneros en la noche anterior, antenoche, y ayer se pegaron una cueca por ahí, entonces todos esos videos como que van deteriorando la imagen del paro, te lo echan abajo. Y por cierto, lo siguen apoyando los fanáticos de siempre, los de la banderita de Chile, los patriotas, etcétera. O sea, queda reducido a lo que queda reducido siempre en las cuestiones extremas en Chile. Entonces, yo creo que es un paro que que tiene al sur al menos, porque Santiago no está desabastecido. Mientras Santiago esté funcionando bien, Chile funciona bien, no es tema. Pero de Biobío al sur ya no hay, por ejemplo, carne en los supermercados, ya no hay frutas, no han llegado los camiones de frutas, que han detenidos en Temuco algunos, o sea, me imagino yo que Temuco tendrá fruta, pero Valdivia, Osorno y las ciudades de la región no tienen algunas cosas. Por lo tanto, es un paro que pone en sacrificio más a las regiones, un paro triste, un paro que profundiza más la desesperanza, y que creo que los camioneros, si van a conseguir algo, yo creo que va a ser una guerra bien, o sea, al estilo Pirro, ¿no? Para cerrar mi análisis de esto, muy pirriana la victoria de los, si es que tienen victoria los camioneros, muy pirriana, es decir, van a quedar con muy poco capital y muy poco soldado parado, digo, para otra batalla. Aunque los camioneros son camioneros, ¿no? Eso también hay que entenderlo. Claro, se puede movilizar en cualquier minuto, pero Sí. claro, ocupan el lugar quizá que corresponde que ocupen al final. O sea, no habíamos tenido una movilización desde aquella hacia La Moneda en el gobierno de Michelle Bachelet, ¿no? Una movilización de esta envergadura. Han habido otras a la presidenta escaramuzas. Bachelet, estos mismos dirigentes camioneros le hacían paro por cualquier cosa. Claro. O sea, imagínate gobernando Guillé o gobernando un presidente centro-izquierda. Hoy día estamos intervenidos por Planeta Marte, Júpiter y las Fuerzas Armadas de todo el mundo. O sea, no, olvídate. Esa misma derecha que hoy día está gobernando estaría cantando la tercera estrofa del himno nacional, hombre. O sea, pidiendo golpe de una, o sea, Chilezuela hubiese llegado. ¿Entiendes? O sea, ese afán de izquierdizar y de excitarse con las Fuerzas Armadas haciendo política, hubiese tenido su máxima expresión. O sea, a mí me sorprende esa excitación que provoca las Fuerzas Armadas en un sector político en Chile. Me sorprende mucho.
Por lo tanto, yo afortunadamente pienso, y a veces lo he conversado con un par de amigos, afortunadamente está Piñera gobernando, no hubiésemos tenido un desastre institucional promovido precisamente por aquellos que están gobernando hoy. Claro, yo lo que iba a decir es que me parece que también hay un ajuste, porque también los cambios que se han producido en el país tienen que ver con que cada uno empieza a ocupar un lugar distinto también. Y no solamente las personas, sino que las instituciones. O sea, tú mismo mencionas el tema de las Fuerzas Armadas. Habría que diferenciar las Fuerzas Armadas hoy en día. O sea, estaríamos obligados, ¿no? El peso de los casos de corrupción es una cosa, pero además tienes el propio proceso de validación que surge de esa fragilidad devenida de una serie de cuestiones que no son episodios ni eventos, digamos, sino que al parecer descubrimos una cierta estructura de malversación de fondos en las instituciones públicas de esa categoría, donde el mando permite incluso que se ejerza incluso mucho más no sé, la actitud directiva de poder posibilitar o simplemente oscurecer los procesos de transparencia que se podrían dar. Entonces son instituciones tan jerárquicas que evitan eso, ¿no? Sí, pero esa es una arista. Yo la arista que voy, Víctor, es que este paro afortunadamente se da en un contexto que separan amigos en el fondo. Es como que como dicen los mexicanos, un cuate le hace un paro a otro cuate. O sea, este grupo de camioneros le hace un paro a los amigos que están en el gobierno. ¿Entiendes? O sea, ayer, a mí me gusta mucho Julio César Rodríguez, ahora como está de periodista político, yo creo que él solo está haciendo una excelente oposición. Claro. Y le decía a Juan Araya le decía, perdón, Villagrán, le decía, No, Pérez. Oiga, aproveche, Pérez, le decía, aproveche de llamar al presidente, le decía, no, pues si usted tiene el número del presidente, si usted estuvo en su comando, usted le hizo campaña por él, entonces usted debe tener el número del presidente. Entonces es un paro de cuates que consideran que el cuate que está en el gobierno no está haciendo bien la pega en seguridad, o sea, no está militarizando en el fondo, porque eso es lo que están pidiendo en el fondo. Y claro, entonces un paro de choros, un choro está en el gobierno, el otro choro está afuera, le ponen los camioneros y dice, mira, me tienes que arreglar las cosas porque ese contexto, te digo yo, es el que hoy día afortunadamente se da en un gobierno de derecha, porque si se hubiese dado en otro contexto, no sé, otro gallo hubiese cantado, porque ahí entra a jugar esta especie de simpatía, excitación que le provoca a un sector de la derecha chilena de ver a los militares en política o a las Fuerzas Armadas en política. Porque fíjate que las Fuerzas Armadas no se excitan tanto con el poder como se excita esta parte de la derecha. O sea, porque los militares ya pareciera ser que un grupo de militares ya entendió que hoy día no tiene ni la simpatía de la ciudadanía, ni tiene el apoyo de un sector mayoritario de los chilenos para que gobiernen a palo, o gobiernen a bala, o gobiernen como sea, pero gobiernen, porque parece que entendieron que gobernar es un asunto político que no les corresponde a ellos. Pero hay un sector de este país que tiene representación sigue apelando. política, o sea, de verdad, yo los veo y son como niños con juguete, hombre, se emocionan, o sea, es una cosa, empiezan, como te digo, a entonar el himno nacional en la estrofa, nuestros nombres valientes soldados, y empiezan a emocionarse, y la bandera chilena, y que soy patriota, y que la cuestión, o sea, esa onda sesentera, setentera de Guerra Fría, un sector por lo menos no lo ha entendido este país. Esa variable, te digo, en este contexto, afortunadamente no ha sido contra el gobierno. Al parecer la propia pandemia probó aquello, digamos, o sea, probó el hecho de que por lo menos el ejército, que ha tenido un rol dentro de la pandemia que tiene que ver con el control incluso sanitario en algunas zonas, o por lo menos su presencia en los cordones sanitarios era imprescindible por mandato de la autoridad, y tenían ellos la autoridad, además, el rol que le otorga la Constitución en este contexto. Claro, tuvieron que asumir otro rol social
Y me parece que el alto mando también está en ese registro. O sea, sin conocer la interna del ejército, uno se da cuenta que al final no hubo, no hubo respuesta a los cánticos de sirena, digamos, ¿no? O sea, a Pero esta si te adulación acuerdas, permanente, efectivamente, de un Víctor, sector ¿te de la derecha. acuerdas tú? Cuando comienza el Ajá. estallido, 2 semanas después se declara estado de excepción y el general a cargo de Santiago, ¿te acuerdas que dice yo no estoy en guerra con No, no estoy en guerra con nadie, estoy nadie. en paz, estoy como feliz? Bueno, ese es un mensaje, po. O sea, mira la Sí, decepción que claro. sufrieron los que querían la tercera estrofa la tercera o cuarta, ya no sé cuál estrofa es la del himno nacional. Imagínate la decepción de escuchar a un líder que querían que juegue eh, un juego que ellos mismos dicen, nosotros no estamos para esto. Eh, y precisamente no están para eso, pero hay un sector, te insisto, hay un sector de Chile que ve que todo conflicto, todo conflicto que además es propio de la democracia, de las democracias, o sea, no hay ningún país que funcione como funciona en la cabecita de estas personas. Entonces, eh, todo conflicto ven que se debe resolver a bala o con uniforme. Entonces, además, ese mismo sector político le aterra ver la bala y el uniforme, pero en otra ideología. ¿No entiendes? Le aterra, critican muchos otros sistemas que funcionan como ellos esperan que funcionen. Entonces, en realidad, es esta variable que te digo yo, afortunadamente, no se dio en Chile con un gobierno de centro izquierda. Visto así y visto esto, es lo que te digo. Sí, y eso paralelo a lo que pasa con la pandemia. Al final la pandemia también tiene otras aristas, otras formas también de enfrentar posiciones. Nosotros estamos en un proceso a lo largo del país en que ha habido una paulatina relajación de las medidas de control, que es una relajación más bien de facto, porque en la práctica el mensaje central de la autoridad sanitaria sigue siendo prácticamente el mismo que hace 5 meses. Eso no ha cambiado. Sin Sí. embargo, ya efectivamente hay comunas en preparación para volver en pleno a las actividades de todo tipo, o por lo menos de todas aquellas que no impliquen liberar la condición esta de los aforos, ¿no? La presencia Mm. masiva de personas en un solo espacio, etcétera. Conteniendo eso, en la práctica, la pandemia ha dejado paso y la autoridad sanitaria en eso también tiene que cumplir un rol especialmente complejo, especialmente complicado. Yo veía al ministro, por ejemplo, ayer viajado, no sé si fue ayer que estuvo en Aysén. O sea, tiene que salir a resolver cosas casi de carácter local, Mm. porque así está diferenciada la cuestión de la gestión sanitaria en el país, ¿no? Mm. O sea, este no es Sí, un bueno, país para eso te habla gobernar, ¿ah? O sea, no, del si te centralismo. dijeran ¿Mm? asume el gobierno de este país, ¿Cómo? Perdón, no te escuché esa última que si parte. te dijeran en este minuto asume el gobierno de este país y hazte cargo, digamos que está bastante más compleja la gestión pública de lo que normalmente es. Sí, por supuesto, sí. En definitiva, la pandemia y todo lo que está pasando en el mundo no, o sea, vino a modificar todas las formas de gestión pública, viene a ratificar la importancia de tener un Estado con más presencia en algunos derechos sociales, viene a remover en realidad mucho la forma de cómo concebíamos la gestión pública, la forma de cómo concebíamos el rol del Estado en la salud, la forma como concebimos la relación entre el mercado en derechos sociales, el Estado y la sociedad civil, vino a remover mucho. O sea, yo creo que en ese sentido estamos en una situación donde no tan solo se ha modificado la forma de enfrentar a través de la gestión pública estos problemas, sino que la forma de relación entre el Estado, la sociedad y el mercado. Eso es Claro, inevitable y exacto. eso es innegable, digo. Claro, por ahí va la expertise también del director del Instituto de Administración Pública. Así es que podríamos hincarle un poco más el diente con Ego Montesinos en Mm. esta mañana en República de los Ríos,
dado que también es una cuestión para la que supuestamente esta élite nuestra se preparó, eh, pero no, se preparó para todo menos para lo que está pasando. Incluso incluyo allí el periodo desde el 18 de octubre hasta acá. Y por lo tanto, no sé si vamos a poder encontrar de nuevo en nuestra propia nomenclatura chilena lo que saque en este minuto, no sé si la gestión pública en su totalidad, pero por lo menos las principales autoridades del país, no sé si van a salir o van a poder salir indemnes para retomar labores en el Chile que viene, ¿no? O sea, te lo pregunto más en función de qué va a pasar en este periodo en que hay varias elecciones pendientes y en que hay muchos cargos que completar. O sea, Víctor, ¿Y con quiénes los vas a mira, yo completar? estoy viendo, o sea, yo estoy viendo que está volviendo Pablo Longueira y está volviendo con una personalidad que te la Claro. encargo y no va a poder salir Mañalich o no va a poder ser candidato París o no va a poder ser candidato algún miembro del gobierno. O sea, eh, Chile acepta todo en este sentido. El electorado acepta todo, porque imagínate cómo ha vuelto Pablo Longueira. Y tienes ese ejemplo, que es el ejemplo de lo que estamos hablando, y estamos diciendo cómo va a insertarse gente que ha estado en la gestión pública hoy ante una crisis en el mundo político, que en definitiva tú lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal, luego de un tiempo con el regreso de Pablo Longueira te demuestra que tú puedes ganarte un espacio y que hay electorado para todo el mundo. O sea, solo con ese ejemplo respondo tu pregunta. Yo creo que acá los Claro, máximos aprendizajes. y suma a ello Andrés ¿Cómo? Alamán o Sí, o sea, otros todos actores más, digamos. O sea, hasta Evelyn esos Matei actores van apareció a y seguir dijo, sí, mira, pero si los candidatos presidenciales de la derecha son repetidos, el único nuevo es Desbordes, si es que es candidato, pero el resto son todos repetidos. Eh, "Ujú, Osandón, que está metido en medio de un lío judicial. sí, Matei, que es alcaldesa de Providencia. Eh, Lavín, que es alcalde, y todo lo demás que tú quieras decir, asignarle a Lavín como rol. Después tienes a Desbordes, que es el único político probablemente no presidenciable antes, que está. Alamán ya está, no sé, su tercer intento será. Eh, José Antonio Caz, el segundo intento va a ser. Ya tiene puros repetidos. Por el lado de la centroizquierda también hay un par de nuevos. Jadwe es el más nuevo de todos, el alcalde de Recoleta. Pero el resto, los posibles candidatos. Si es que Huanchumilla, por ejemplo, la DC se decide llevarlo, sería nuevo como candidato presidencial, pero es un político de trayectoria. ¿Quién más? sí, El claro. resto de los candidatos son todos candidatos repetidos. Entonces, la foto sigue siendo con los mismos, ¿me entiendes? Con un par de incrustaciones. Eh, entonces, yo creo que ante tu tesis de que si un gobierno lo hace mal en una dimensión de la gestión, eh, y los que estuvieron vinculados a ese gobierno tienen riesgo de... No, muy por el contrario, se resultan como la mayoría de que se presentan tienen un Claro. éxito electoral o muy pocos tienen fracasos electorales. Eh, los que se presentan, porque hay muchos que no se presentan, ¿me entiendes? Claro, y eso lo vamos a ver incluso en las elecciones de asambleístas para la discusión constitucional, porque Longueira apuntó para allá, de hecho, y podría ser que lo tengamos sentado allí, ¿no? Eh, Eso por un lado, pero claro, en el caso de la oposición, esto del el momento post-bacheletista, ¿no? Es un momento que dispersó fuerzas por un lado, pero también está esto que tú mismo mencionas en el caso de la coalición de gobierno, que reaparece Marco Enrique, o sea, y es evidente que esto de pasar 2 horas sentado en un matinal tiene que ver con reposicionar una figura para precisamente las justas electorales, como se le llama normalmente, y de nuevo volvemos un poco
aquello que Tienes eco, tienes los eco, propios Víctor. gobiernos, déjame cerrar, es el teléfono, los propios gobiernos de la coalición de la concertación y la nueva mayoría no fueron gobernados por ellos, digamos, siempre fueron como segundos, fueron marginados, si se quiere, digamos, en el sentido más propio del término, digamos, ¿no? Marginados del poder, de la repartición de cargos incluso, y ahora tratan de volver, digamos, ¿no? Pero vuelven en un momento histórico que ya no es el mismo, y si no dieron en su momento, ¿por qué tendrían que dar ahora, digamos, ¿no? Queda ahí la duda porque lo que te decía más bien tiene que ver con quiénes, ¿no? ¿Quiénes te pueden gobernar en un momento como este? O sea, por algo terminamos mirando hacia la presidenta del colegio médico en un momento, o sea, es como alguien que nos cuide, ¿no? Es como, ya que estamos tan mal, ¿no? Y asumimos casi como que vamos a seguir estando mal así durante un tiempo largo. Entonces no tenemos, digamos, gobernantes, claro, el electorado finalmente vota por los mismos, o si vota por los mismos, lo hará porque no hay nadie más nomás, ¿no? No, pero No se renovó Víctor, la no puede política en decir que no Chile. hay nadie más. Han habido candidatos nuevos y se han incorporado, por lo menos en el Congreso, caras nuevas, pero esas caras nuevas de repente como que hacen cosas que a la misma gente le hacen arrepentirse de por qué elegí a este gallo, a esta persona, a esta mujer, por qué la elegí. Dicen, yo he escuchado eso, cuando ven imágenes en el Congreso que ya hemos visto, no voy a traer aquí a colación ese tema. Yo creo, mira, el porcentaje de rostros nuevos en el Congreso creo que es del 65% en esta última elección. Y en el Ujú. Senado, en la mitad que les tocó elegir, es creo que del 70%. Es decir, no es que nosotros no tengamos rostros nuevos, es que tenemos rostros nuevos, pero que pareciera ser que pertenecen a una misma casta, a una misma élite. Es como que tenemos rostros nuevos, pero vienen de ahí mismo donde yo critico, digo, estoy poniéndome en el Ujú. Sí. rol de ciudadano, así como, son rostros nuevos, sí, me presentan rostros nuevos, pero tienen las mismas prácticas, tienen las mismas formas de hacer política, tienen el mismo lenguaje, tienen pertenecen a la misma élite, ¿me entiendes? Entonces, porque, claro, Sí. yo te pongo estos datos, yo se lo escuché en una conferencia a un analista que decía, claro, el nivel de renovación en la Cámara de Diputados fue alto, sobre el 60%. El nivel de renovación en la Cámara del Senado, la mitad que se renovó, ojo, la mitad que se renovó, porque los senadores se van eligiendo de manera intercalada, eh, es casi el Sí, sí. 70% nuevo. Entonces, lo que pasa es que pareciera ser que entendemos que esos provienen de una élite que está repetida, que canta la misma canción, que interpretan los mismos himnos, que interpretan las mismas canciones, que tienen los mismos códigos, que operan de la misma manera. ¿Me entiendes? Entonces, mira, si tú ves, por ejemplo, en cómo actúa el gobierno actual a nivel de relación con alcaldes, actúa casi como actuábamos nosotros, tratando de que las fotos aparezcan los amigos del gobierno, dejemos fuera a los que quieren ser candidatos, anunciemos la obra nosotros juntos nomás, sin fotos, sin ningún otro Ajá. parlamentario. Sí. La misma cosa, o sea, repiten Exacto. el mismo argumento. Dime tú, ¿hay algún atisbo? Y aquí te estoy haciendo esta crítica desde la autocrítica. O sea, en el gobierno que me tocó dirigir acá 3 años como intendente, se promovía que ojalá dejemos fuera a los candidatos de la centro derecha o Claro. incluso a candidatos de nuestro sector De la propia que no coalición, eran claro. del agrado de la élite que estaba gobernando. Entonces, parte de eso agota a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando uno dejaba fuera a un alcalde que la gente quería mucho, la gente te reclamaba a ti y dice, ¿por qué dejan fuera al alcalde? O sea, nosotros con esa actitud, la gente se da cuenta, si la gente ve eso. ¿Y qué está haciendo la derecha hoy día? La misma cosa, el mismo libreto. Los anuncios en el diario con la senadora de gobierno, el intendente, la seremi regalona, el seremi regalón y parlamentarios de oposición, nada. ¿Me entiendes? Líderes de oposición, nada. ¿Qué veo de repente al diputado de la Vaca reclamando que lo dejan fuera de la foto? Así como veía
al diputado Fuenzalida, cuando estábamos nosotros, reclamando que estaba fuera de la foto. Entonces, claro, yo de repente uno podría decirle incluso a los líderes que reclaman, oye, pero ¿qué reclamas tú? Si promovías que eso mismo lo hiciéramos nosotros. Entonces, esa práctica, Víctor, pertenece a una forma de hacer política, Exacto. que pertenece a una élite. Entonces, esa forma, de la cual yo fui parte, agotó, ¿me entiendes? Agotó. Por lo tanto, forma parte del problema. Si la gente lo que quiere, parece, es que en la foto aparezcan todos, que esto de los llamados a la unidad no sean únete a mí bajo mis condiciones, no sea eso, sino que únete a mí, veamos cómo resolvemos las diferencias a nivel local, sumemos a la comunidad y veamos cómo avanzamos. Parece que esa es la unidad que pide la comunidad, pero la unidad que entiende la élite política, la casta política, es unidad pero bajo mis condiciones, unidad para suprimir, unidad para subordinar, unidad para homogeneizar. Y esa unidad parece que ese es el lenguaje que se agota, vos, Víctor. Ojo, que eso lo está replicando el Frente Amplio. O sea, esta cuestión, la esperanza que tenía el Frente Amplio era que, o sea, al menos yo la esperanza que le veía al Frente Amplio, era que estas cosas las cambiara, pero las replican, hombre. Diciendo que todos los que pertenecieron a la ex nueva mayoría o la ex concertación son ladrones, son viejos, son corruptos, no sirven, etc. Y sacan votos. Esos mismos que critican el Frente Amplio son los que sacan votos y la gente vota por ellos. Entonces, ¿cómo vas a hacer gobierno así? ¿Cómo vas a hacer gobierno así, por ejemplo, negociando a nivel nacional que vas a llevar candidato presidencial y con eso de pasadita matas simbólicamente, para los que entendemos política, a tu candidata de alcalde acá en Valdivia? Porque, déjame cuestiones, o sea, ese fue un mensaje, una herida que le pusieron a la candidata alcaldesa acá, por más que ella diga a la Carla, no, mira, vamos a ver. No, simbólicamente eso afecta, viejo. Entonces, esa matriz, ese cassette, para los que poníamos cassette, ese disquete, es el mismo, hombre. Entonces parece que eso es lo que agota, Víctor. Sí, esa matriz es la que está en crisis. Es como cuando recortas esas figuras de papel de siluetas de niños o de personas, ¿no? Tú recortas una, después la estiras y resulta que te salen un montón iguales, ¿no? Entonces, ha pasado un poco eso también en la política, cosa que puesto hace una década atrás, mal no estaba, porque lo que faltaba era precisamente esta renovación, ¿no? El tema es que hoy insistiría en eso, en que no se trata solo de la representación, o de los representantes y las representantes, sino que necesitas también otras formas de representación. Y por ahí anda la cosa. O sea, yo miro la prensa nacional, esta discusión que siempre es tan propia de los diarios, ¿no? Esto de que tú puedes llenar 2, 3 páginas sin decir mucho, con una buena foto de un personaje, digamos. Porque le consultas a 2 o 3 más acerca de ese personaje y construyes una buena reflexión o análisis incluso, digamos, ¿no? No estoy hablando de que no sea de buena calidad. Yo veía lo de Carlos Montes, por ejemplo. O sea, cómo aparece el nombre de Carlos Montes, así como busquemos el menos molesto, ¿no? Es como el que tenga menos contestación en este minuto de parte de distintos sectores. Y levantemos nombres porque si no, como que mostramos no sé, la falta precisamente de personajes políticos. Yo te escuchaba el día lunes conversando con Alejandro Guiller, aquí mismo en la radio, que tú le decías, lo que pasa es que los partidos han adelantado la discusión presidencial. O sea, agrego el comentario que acabas de hacer respecto de esta declaración del Frente Amplio que además, conociendo cómo funciona la cosa, se lo filtran a la tercera los mismos partidos que por la interna lo que dicen es, no, lo que pasa es que como nosotros queremos presionar para no llegar a acuerdos con la nueva mayoría o con lo que queda de ella, entonces hicimos esto. La verdad es que toda esa verborrea muy propia de la pequeñez de la política, no tiene mucho peso real. Y paralelamente se da este otro fenómeno, de que todos los partidos al final tratan de adelantarse, de jugar alguna pieza más rápido que
que lo normal en la táctica del juego. Claro, como Y- si la gente estuviera esperando qué candidato presidencial Exacto, claro. Como que el primero tiene ventaja, el primero que dice, ¿no? Y eso afecta a todos los demás, digamos. O sea, es como si, o sea, la falta de capacidad de autocontención, ¿no? O de contención de los otros también en una coalición es un dato de la causa, como tú bien dices, incluso en el Frente Amplio se nota más, ¿no? Porque son muy pocos los partidos que están ahí. eh, las figuras son, o sea, entran en la mano, digamos, o sea, son claramente, O sea, es fácil entender a estas pocos los alturas partidos, Víctor, son más partidos que la ex que la nueva coalición de mayoría, perdóname, gobierno. son muchos más partidos. Son muchos más partidos. Yo he contado como 6 o 7 partidos. Ahora se unieron los ex Concertación, los ex PS en el movimiento Unir. Suman más todavía. Es Entonces, unir Fuerza Común, Comunes, RD, Convergencia, Liberales, Convergencia, 6 partidos. 6 partidos. Y la ex Pero- nueva mayoría pero tiene tienen- al PS, los radicales, PPD, Democracia Cristiana, Partido Comunista, ahí, pero eran 5 partidos. Claro, pero tenían más figuras. Ese es el punto. O sea, las figuras O sea, de la claro que generación sí, del porque más Frente tiempo Amplio son gobernando. más locales. Pero los códigos son los mismos. O sea, la calculadora es la misma, el disquete, eso- como y digo eso yo, tú es el crees- mismo, ¿Tú crees que el no se software salva? es el mismo. ¿Ah? O sea, eso ya no cambia, ¿crees tú? No lo sé, yo lo que veo son actos y señales que, mira, el ejemplo de lo que sucede acá en Valdivia es muy clarificador. Acá en Valdivia, desde el Frente Amplio, desde la ex nueva mayoría, hay una vocación por actuar en unidad. Eso hay que reconocerlo. Las lideresas de los partidos de la ex nueva mayoría, las lideresas y los líderes del Frente Amplio, acá tienen vocación de unidad. Ujú. ¿Entiendes? Están buscando la unidad. No. Pero ¿cuál es la Sí, sí, traba? sí. ¿Ah? O por lo menos usan un lenguaje muy proactivo, muy propositivo. Yo he escuchado a la presidenta regional del PPD, yo he escuchado a la secretaria general del PC, en su momento a Rocío Araya, presidenta regional del PS, a Carla Arman como presidenta regional de RD, y a los demás líderes que siempre están hablando que, por ejemplo, para enfrentar la alcaldía hay que actuar con unidad. Pero viene después el mensaje que no, que vamos a entrar con Sí, un presidente. sí. Y eso de inmediato descoloca, hombre. Si por más de que tú digas a nivel regional que eso no afecta, afecta. O sea, es mucho más sensato decir, oye, déjense de estar haciendo estupideces, porque esa es una soberana estupidez, porque afecta a un territorio que está tratando de avanzar como pide mucha parte de la ciudadanía que se avance. Si los equivocados son los que filtraron el mensaje a nivel nacional. Sí, de Esos acuerdo. son los Sí. equivocados. Porque No, y están con jugando, justificaciones. mira, Víctor, están jugando con los códigos que ellos criticaron y que ellos critican, con los códigos que ellos llaman la vieja política. Están jugando con eso. Y a nivel regional yo veo más esfuerzo de jugar con otros códigos, poner las cartas sobre la mesa, no andar jugando a las escondidas. En la política se juega mucho a las escondidas. Fíjate que muchos piensan que yo estoy jugando a la escondida, diciendo que no voy a ser candidato a gobernador. Y he dicho hasta el cansancio en todos los lenguajes, en todos los idiomas, en todos los códigos, hasta el código Morse, he dicho que no voy a ser candidato a nada. Y no creen, porque la vieja política, lo que decía Meo como la vieja política, los códigos de la vieja política indican que tú tienes que mentir hasta el final para después aparecer como candidato. Esa es la foto que te dicen que tienes que hacer. Entonces, claro, hay un sector de RN que no cree, que dicen que tienen encuestas, hay un sector de la nueva mayoría, de sector, el frente, etcétera, no creen nomás. Pero bueno, el problema del que no cree, pues viejo, si en el fondo uno no puede andar por la vida haciendo descreer a la gente, como se dice en el campo. Entonces, ese juego es un juego que está metido en la centroizquierda. Yo creo que la centroizquierda finalmente en una gran primaria va a llegar a un acuerdo, si es que se llega. Pero hay mucha diversidad, hay mucho tironaje. Yo creo que más posibilidades hay a que la derecha llegue a un acuerdo por un candidato único que la centroizquierda.
O sea, Lavín está conversando con Evelyn Matei, eso es lo que dice la prensa en los últimos días, digamos. O sea, O rápidamente, ellos sea, se mueven sí. más rápido, digamos, ¿no? Y son un poco más sigilosos en ciertas cosas, no en todas, obviamente. No, no, Y no en todas, sí. te, te iba a ¿Cómo? preguntar, Egon, por la figura de Jadwe, precisamente en la clave de las primarias, digamos, presidenciales, porque me llama la atención esto de que aparecen los nombres como el de Carlos Montes y todo ello, que le ponen un poco más de condimento a la discusión, pero la pregunta que ha circulado en las últimas semanas, el último mes, yo creo, por lo menos en la izquierda ha sido así, es esto de ¿qué pasa si Jadwe gana una primaria? ¿Todos lo apoyan o vamos a empezar de nuevo con el escondido, ¿no? ¿Qué crees tú de Eh, Jadwe? ¿Llega al final o no o llega, sea, digamos? mira, yo me tranquilicé porque Jadwe aclaró que no comía guaguas. Entonces yo me quedé eh, también aclaró, creo que no tenía armas y todo eso. Entonces yo me quedé muy tranquilo porque aclaró cosas que son importantes aclararle a la gente. No come guagua, Jadwe. Lo Estoy dijo en siendo la irónico. tele, así es que es Sí, verdad, además. estoy siendo irónico. Mira, eh, a mí me parece que Jadwe ha demostrado en la gestión de Recoleta que es un alcalde innovador, que es un alcalde que juega bajo las reglas del juego, es decir, se guía por la institucionalidad imperante. Si Mm. va a hacer cambios, él ha manifestado que son cambios por la institucionalidad. Eh, y yo creo que él tiene algo que mostrarle al país, tiene un modelo de sociedad que es importante que en la sociedad se está planteando como necesario. Y yo no sé si desde la sociedad, cuando dicen quiero más Estado en ciertos derechos sociales, yo no sé si la gente que plantea eso está mirando a Jadwe. Esa es la pregunta. ¿Me entienden? En una de esas dicen, mira, ¿sabes qué? Prefiero que si Carlos Montes me propone ese modelo de sociedad, bueno, voy por Montes porque tengo prejuicios con los partidos, con el Partido Comunista, porque Sí. no me gustan los comunistas, porque creo que aunque diga que no, igual se va a comer las guaguas, aunque diga que no, igual va a prohibir la religión, igual va a hacer que se cierre la iglesia. Mitología, miedo que mete un sector del país, que son miedos infundados y a esta altura da como un poco vergüenza desmentir eso, pero hay que hacerlo. A mí me parece que él tiene el legítimo derecho a ser candidato presidencial. Lo que sí tiene que prever es que si pretende gobernar Chile, tiene que hacerlo con una coalición. Y con una coalición en donde hay cosas, que hay partidos que tienen electorado, que tienen votos, que hay temas en donde se distancian mucho de lo que plantea el Partido Comunista. No sé si Jadwe. Y eso es lo que él tiene que aclarar. Si Jadwe va a ser más que el Partido Comunista o va a ser el Partido Comunista mandatando a Jadwe, y eso tiene que ser un mensaje que él tiene que ir clarificando en la medida que se vaya Claro, avanzando, porque sí. en la medida que tú vas haciendo coalición, vas a ir tomando acuerdos, vas a ir acordando un programa, y yo creo que él es lo suficientemente sensato, inteligente como para avanzar en eso. Eh, yo estoy más expectante en lo que sucede en el bloque del cual aún milito, que es el Convergencia Progresista, creo que se llama, ya me olvidé tanto nombre, PS, PPD, PR, o Ujú. más estoy viendo ahí cómo va a resolver ese dilema, porque es un dilema que tiene ese bloque. Yo creo que una primaria va a ayudar a resolver, pero no va a resolver del todo con nombres, con figuras, porque hay que esperar que dice Montes sobre el modelo de sociedad, Heraldo Muñoz sobre el modelo de sociedad, no sé si los radicales, o en Chumilla, que a mí en lo personal me gusta mucho Ujú. Chumilla como líder, pero bueno, la centroizquierda tiene que ponerse de acuerdo y el Frente Amplio, pues también, si va a ir en un gran pacto o Claro, va a ir solo, sí. ya dijo que querían ir solo. Bueno, arréglensela entonces en las elecciones municipales y en las elecciones de gobernador regional. Arréglenselas ahí. Ese es el costo, porque en esta cuestión uno tiene que asumir costos también. Claro, dado los datos que tenemos, que no son tantos, porque el Frente Amplio se presentó a la anterior elección como tal solamente, eh, no te lo resuelve mucho porque probablemente ese electorado también ha derivado hacia otros lugares.
Entonces ese 20% no necesariamente está ahí. Y si fuera solo ese 20%, con eso tampoco da, ¿no? Para los números. Eh, claro, para pasar a segunda vuelta, uno podría decir en este minuto va a depender de cuánta gente vote. Porque tampoco es que haya votado tanta gente en la anterior elección, ¿no? Y todo ello está en veremos, digamos. Hay mucha especulación todavía que podemos hacer y por eso es tan poco profesional, ¿no? Tan aficionado esto de jugar a quien aparece primero diciendo algo respecto a las elecciones o de las candidaturas. La figura de Jadwe y la figura de Lavín están puestas por otra razón, ¿no? O sea, creo que Jadwe trató de hacer un guiño en la entrevista del domingo, que prácticamente es a la que uno se refiere a estas alturas, en la televisión, en que dice la gente, como, no sé si lo hizo adrede, digamos, de hablar en tercera persona, pero esto de que la gente que vota por Jadwe o que le parece atractiva la figura de Jadwe es la que le parece atractivo lo que se hace en Recoleta, como tú dices. No piensa en él como un dirigente comunista. Y lo otro que dijo, seguida a continuación, es, pero la gente igual vota por los comunistas. O sea, a la hora de los que hubo, las comunas gobernadas por alcaldes comunistas, pero si en el este país 50% de los... por todos los partidos Claro. votan. Si no es que ahí yo creo que no tiene que entrar mucho en eso, no tiene que... Bueno, será parte de su lenguaje, pero toda la gente vota por todos los partidos acá. Si todos sacan, mira, Kast sacó un 8%, y los radicales sacan votos, los PPD, ellos, etcétera. Yo creo que aquí más el punto es cómo quieres gobernar. ¿Quieres gobernar con un plan, un proyecto, país de centro izquierda o un proyecto país de los comunistas? Ahí está la duda. Si eso lo resuelve en una primaria, bueno, ganará. Si no lo resuelve, ganará otro. Pero también hay que llegar a un acuerdo aquí que el que pierde se suma al que gana. No se va a amurrar y se va a ir para la casa. Exacto, claro. Porque Claro, ese los es el que se punto. amurran y se van para la casa pierden. ¿Te fijas? Oye, estamos con Egon Montesinos. Yo quería mencionar además que a propósito de ayer se entregó finalmente el Premio Nacional de Literatura, en este caso a Licura Chigoylaf, alguien que tiene una presencia en la sociedad chilena muy importante. O sea, no es que se esté haciendo una concesión al colocar su nombre, al contrario, yo diría se está haciendo eh, se está haciendo lo que hay que hacer en términos de que los nombres centrales en este caso de la literatura, comiencen a ser reconocibles también desde la lógica de los premios nacionales. Y circuló a propósito de ello el tema mapuche, nuevamente como una cuestión que está pendiente, y se lo han preguntado una y otra vez a todos, digamos, incluido el presidente de la República, directamente por mucha gente. Ya a estas alturas cada entrevista tiene un capítulo importante en ello, y ahí sí que no hay vuelta, digamos, ¿no? O sea, lo que ha pasado en las últimas temporadas, en los últimos años, es que la situación se agrava en el sentido de que se agrava el nivel de tensión, no necesariamente el de violencia, ¿no? Que eso también es una trampa a veces en la que caemos, solamente de hablar del caso, ¿no? Del evento, de la situación de violencia, y no hablar de la regularidad de lo que pasa cuando no hay violencia, de hecho, ¿no? Que sigue habiendo una tensión, una serie de conflictos locales, pero que también hay una cuestión de pobreza asociado, ¿no? De falta de posibilidades. Eh, la zona roja, como se le ha llamado, es una zona donde se ha tratado de convivir, y es difícil la convivencia en esos sectores, en esas zonas. Por lo tanto, el tema mapuche va a seguir estando, va a ser quizás de esos temas que no va a ser posible de soslayar, por ejemplo, de cara a las elecciones presidenciales, pero también antes, de cara al cambio constitucional, ¿no? No sé cómo lo ves No, tú, ese, Egon. ese tema, ese tema va a estar presente. Yo creo que va a ser un tema que va a marcar posturas en Chile. Y incluso me atrevo a decir que puede ser el tema que puede marcar el destino de la elección y el destino de la Constitución. Ese es un Claro. tema que nosotros tenemos que resolver, porque mira, todas las encuestas señalan que es un tema que la gente entiende que es un problema que hay que resolver por la vía política. Fracasó el modelo de resolver el problema mapuche con políticas públicas, es decir, con más recursos.
No, ese no es el camino. No, no. El problema se resuelve por la vía política. Yo creo que ese va a ser un tema que va a ser determinante en la próxima elección. No va a ser influyente, va a ser determinante. De eso no tengo ninguna duda. En tanto constituyentes, en tanto presidenciables. No creo que esté tan presente a menos que, o sea, salvo en la región de la Araucanía, no creo que esté presente en los candidatos a gobernador regional. Araucanía, Biobío, Los Ríos podría ser, pero no va a ser un tema de alcaldes, por ejemplo, no va a ser un tema de concejales, no va a ser un tema de diputados y senadores. El 2021 estoy pensando, pero sí va a ser un tema que tienen que abordar constituyentes y presidenciables, porque es un tema político, que también esta es la oportunidad para que quede establecido en la Constitución cómo vamos a resolver el tema en el conflicto mapuche. Ya ni sé cómo llamarlo. Pero es un tema de presidenciables y constituyentes, Víctor. No es un tema de gobernadores. ¿Qué te puede pedir un gobernador? Un gobernador puede entrar en la línea de más políticas públicas. Un alcalde también. Pero un constituyente no. Plurinacionalidad, reconocimiento constitucional. Un presidente, plurinacionalidad, reconocimiento constitucional o más políticas públicas. Porque por ahí va a ir la cosa. 3 propuestas en torno a este tema. Más políticas públicas, o sea, otro plan de Araucanía, un cuarto plan de plurinacionalidad, reconocimiento constitucional. Por ahí va el tema. Claro, yo lo planteaba precisamente en función de lo regional o de lo... O sea, todos pueden hacer algo al final, o sea, igual en los municipios algo se puede hacer, pero efectivamente a nivel regional o en el caso de los gobernadores puede ser un poco menos fácil, ¿no? Yo sé que en la 9ª región por lo menos sí van a haber figuras vinculadas a la cultura mapuche que van a terminar siendo candidatos igual. Y eso ya se ha circulado por debajo y se sabe, digamos, que va a haber cierta presencia, por lo menos en las candidaturas. Me cuesta creer en Los Ríos. O sea, en el escenario en que me pondría es, ¿qué pasa si en las regiones donde supuestamente está ubicado gran parte del debate sobre la inclusión, porque hasta esa palabra se ha utilizado, ¿no? Como si fuera una minoría pequeña que hay que relevar solamente para que se sienta tranquila, digamos, escuchada o respetada, digamos, pero incluso en ese nivel podemos terminar con un escenario en que no hayan simplemente constituyentes del mundo mapuche, de la cosmovisión y del pueblo, ¿no? Mapuche, o sea, que no termines con nadie pero ¿cómo? representando. Yo no entendería si no hay, porque hoy día el proceso constituyente y las reformas que se hicieron contemplaron la posibilidad de presentar candidaturas independientes. Entonces, o sea, si no se organizan y no son capaces de llevar, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Si la vía política implica que uno tiene que hacer esfuerzos cuando quiere que sus ideas se concreten. O sea, también hay que hacer un mínimo esfuerzo. No es que leamos un comunicado y ya con eso entendamos el problema. La Constitución se va a echar yo en eso le doy un punto a Longueira. O sea, dijo aquí, dejémonos de estar haciendo el ridículo con el rechazo. Sí, claro. Vámonos de inmediato a ver qué constituyentes presentamos ahí para discutir, para defender nuestras ideas, y de eso se trata. Ahora, si tú dices, no sé si se va... No, bueno, ya es problema del movimiento, de los partidos que no le dan espacio, pero hay posibilidades hoy día más que nunca para los independientes. O de los que quieren ser candidatos y que no asuman esa parte como una parte sustancial también de lo que puede ser una candidatura más representativa de lo que vivimos, ¿no? De la cultura en definitiva en la que participamos a nivel regional. Así es. Egon, así es. Nosotros hoy hemos estado solo ambos, ni Juan Andrés Varas ha podido estar y Miguel está en un par de cosas más. Yo pensé que se quedó a la par. dormido, Nosotros tenemos una serie de producciones que estamos preparando. Y lo otro que te iba a mencionar es que el día lunes, a propósito del ciclo Constituyentes, vamos a tener la suspensión del día lunes porque es el aniversario de la universidad. Sí. Y se va a transmitir la ceremonia central, que es una ceremonia en todo caso pregrabada. Sí, no, te estaba echando la talla, no sé si escuchaste que sí, Vara se quedó dormido y Miguel igual.
Ah, pero no, se probablemente. avisaron. No, No, están no, trabajando se avisaron. intensamente ambos. Sí. No, te iba a decir que, claro, no vamos a tener no vamos a tener invitado, pero retomamos el 14, entiendo, con Marco Enrique El Minami, 14. ¿no? Va a estar Ahí con tienes nosotros otro Marco candidato Enrique. que posiblemente después de la prueba o el rechazo, capaz que se tire ya sería la cuarta vez, ¿no? Él mismo se ríe, dice, he sido el candidato en América Latina que he batido récord de años por candidaturas presidenciales. Estuve en un live con él hablando está en una parada como más de diálogo, de generar debate que de candidato. Lo noté como, no lo he notado así como en una parada de candidatos. O sea, al menos está como conversando mucho, entrevistando mucho, gente de todos lados, etcétera. Y lo Ahí otro que- tienes otro candidato, pero Eh, ¿sí? Exacto. Y lo otro que te Sí. iba a comentar y que te iba a preguntar es que el día lunes pasado, en el siglo constituyente también, estuvo Luis Reyes, alcalde actual de la comuna de Río Bueno. ¿Cómo se portó mi alcalde? Perfecto, digamos, o sea, de hecho estaba Camilo Gómez de la Fundación Menoco de la Unión, alguien más bien de la centroizquierda que probablemente tenga mucho futuro en la política, si es que él lo define así y construye para ello. Y el propio alcalde le decía que esperaba que así sea, digamos, ¿no? Entonces, le- en algún rato le dio Sí. algo de cara de sorpresa a Camilo, digamos, a propósito de que el Lo que alcalde pasa hablaba es muy que bien de él, digamos. el alcalde de Río Bueno, Luis Reyes, va a ser candidato a senador. Probablemente Exacto, a eso iba a ir. RN lo lleve a él de candidato a senador y le va a disputar el escaño probablemente a la senadora. Y yo creo que no hay que mirar con, eh, con esta simpatía despreciable o simpatía despreciativa cuando uno se ríe cuando alguien dice este va a ser candidato. Yo no lo miraría así a Luis Reyes. Primero porque él ha hecho una buena gestión en Río Bueno. Él fue UDI, etcétera. A mucha gente no le gusta su perfil. Yo con el paso del tiempo, a él lo conozco desde el año 98, lo conozco, o sea, mucho antes que conozca mucha gente en política de mi sector. Y siempre he estado interesado por la política y creo que él tiene mucha adhesión en Río Bueno. Si va a senador va a ser el candidato del Ranco. De eso yo no tengo ninguna duda. Y ojo que se puede transformar en el Jaramillo del Ranco. El Ranco está huérfano en términos políticos. El Ranco no tiene representante en términos políticos. Von Millenbroek no es un candidato genuino del Ranco, así como no lo era Fuensalida, pero sí Enrique Jaramillo era un candidato genuino del Ranco. La gente sabía dónde vivía, sabía cuándo llegaba, tiene domicilio conocido. Lo mismo pasa con Luis Reyes. Y ojo, que si él es candidato a senador, yo al menos me preocuparía, porque si RN se pone las pilas con él en Valdivia y se pone las pilas con él en la provincia de Valdivia, podemos tener perfectamente un senador del Ranco y a mí no me cabría duda que él puede entrar a la provincia de Valdivia. Mira lo que te voy a decir, entrar con a lo menos 15.000 votos desde el Ranco, entrar. Y con un par de votos más acá, Y ampliarla, claro, ampliar la base electoral aquí, que acá es posible, digamos, Valdivia yo creo que el da para segundo eso. senador se lo va a quedar la centroizquierda el segundo senador. De eso yo no tengo duda. Yo creo que se va a Sí, reelegir claro. de Urresti y por más que haya perdido votos acá en Valdivia, los ha ganado en el sector rural, los ha ganado en comuna, empata. No va a sacar los 70.000 que sacó el año 2013, pero sí yo creo que se va a reelegir. Y el segundo o segunda va a ser de la centroizquierda. Ahí hay que ver el N+1, aquí va a ser ¿cuánto? 4 candidatos por lista. A ver cómo van las listas, etcétera, qué candidato es el segundo. En una de esas Iván Flores podría ser, o Marcos Vilavaca, que Marco ha tenido una buena performance de diputado. Iván Flores, que hablar, ha tenido una performance muy buena. Por lo tanto, yo creo que tienen pergamino como a presentarse, o sea, perfectamente lo podrían hacer. Claro, Y yo creo que el segundo se lo queda la nueva mayoría, dependiendo también si
si en una de esas van como bloque, puede estar el Frente Amplio sacar ahí algún senador, pero yo creo que el segundo no se lo queda a la derecha acá. Yo lo dudo, porque, no sé, a menos que aparezca ahí un candidato del PRI, un candidato de Bópoli. El N-1 son los cupos más uno, que es lo que pueden llevar las listas. Y si la centro derecha lleva una sola lista, con 4 candidatos, que no me cabe duda que va a ser la senadora, Luis Reyes ya lo anunció, y quedan 2 cupos. Ahí tienen que ver si van a ser otro UDI, otro RN, o un Evópolis, un PRI, o 2 PRI, o 2 Evópolis. Ahí hay que ver cómo se configura eso, pero hasta aquí yo le hallo pinta, o sea, le hallo pinta a Luis Reyes. Si tú me preguntas eso, le hallo pinta. Así Claro. como le hallo pinta que la elección de gobernadores regionales va a ser una competición entre consejeros regionales, y si compiten consejeros regionales va a ganar el core más popular o el que conozca más la gente. Así te digo, más bien el ranco está huérfano, en términos políticos, y aquí podría ser el término de la orfandad del ranco, y Luis Reyes podría ocupar ese espacio, simbólico al menos. Y además que en esa coalición lo que no ha habido es un senador de acá. Claro, o sea, claro, genuinamente acá, efectivamente, por ninguno ha nacido acá en la región. Eso es efectivo. Y sería como el primer candidato, senador que sea genuinamente de acá. Digo. Sí. Sí, bueno, eso es un tema, digamos, ¿no? Y yo no entraría mucho más en detalle, pero me parece que hay otra cosa que ha circulado también en el ambiente, y es esto de que, bueno, hay varios nombres que andan circulando respecto a las constituyentes, de las candidaturas a constituyentes, ¿no? Para abril. Uh-huh. O sea, dando por descontado el plebiscito de ahora del 25 de octubre y todo ello, que ganaría el apruebo, que ganaría la convención constitucional, y por lo tanto habría espacio para elegir los representantes, que serían 5 en la región, para la convención constitucional. Y allí, junto con reiterar esto de la falta de perfiles asociados a las culturas, digamos, y a la diversidad interna, está el hecho de quiénes podrían ser los representantes de una población como la nuestra, digamos, ¿no? Dado que el sistema de elecciones es como que tú eligieras un parlamento paralelo, ¿no? Método DONT. El método DONT. Exacto. Entonces probablemente... No es un parlamento paralelo. La forma de elegir es la misma que se usa para elegir a diputados y alcaldes. El método DONT es el mismo que se usa, perdón, concejales. El método DONT es el mismo que se usa para elegir concejales. Por lo tanto, no es un congreso paralelo, porque esa es la locura que anda transmitiendo parte de la gente al rechazo, porque se vamos a elegir un congreso paralelo. Entonces, no alimentes eso, porque eso es falso, Víctor. No, se va a elegir un congreso paralelo. Esto es, lo que se elige tiene duración 1 año máximo, redacta la constitución, se plebiscita esto y chao, se acabaron los constituyentes. Esa es su función, no es otra. No es un congreso paralelo. Sí, el congreso sí, va a seguir sí, funcionando, claro. va a seguir legislando, va a seguir actuando tal cual lo ha hecho hasta ahora. Claro, rigurosamente hablando es así. A lo que me refiero es a que elige 5 igual, y esos 5, la forma de repartir 5 cargos en una región como esta, no da para que todos puedan ser. Va a ser restrictivo, claro, digamos. Sí. No se va a poder llegar desde todos los sectores. ¿Cómo? Que no se va a poder llegar desde todos los sectores. Entonces, me da la impresión de que allí van a quedar muchos dolidos, ¿no? O sea, esa elección va a ser especialmente poco compleja porque va a dejar gente fuera, digamos. Y que podría ser interesante que estuviera, fuera, pero que no va a poder nomás, por una cuestión matemática. Pero ya hay gente fuera, Había muchos que se habían entusiasmado en la primera parte, pero cuando vieron dijeron, no me conviene. Entonces ya muchos se restaron, y hoy día se está viendo cuáles son las reglas del juego, cuánto va a ganar un constituyente, cuánto tiempo va a estar, es 1 año solamente, por tanto no es mucho tiempo, yo creo que es una buena performance. No he escuchado, no sé tú, pero no he escuchado líderes que ya hayan dicho, o que ya
hayan planteado yo voy a ser candidato constituyente, muy por el contrario. Sí, he escuchado que gente del gobierno va a salir ahora en noviembre para ser candidatos a diputados, para ser candidatos a otras cosas, etcétera, y capaz que salga más de alguno para ser candidato constituyente. Eh, y de parte de la centroizquierda no he escuchado muchos candidatos a constituyente, no tengo idea. Sí, lo han dicho pocos, digamos, pero lo han comenzado a insinuar y ahí tú sabes que esto también opera en función de dónde lo dices, ¿no? Entonces lo dices en un lugar para ver cómo circula después. A nosotros, por lo menos, uno puede decir lo que le dijeron a uno, aquí mismo en la radio, al aire, Ramona Reyes lo dijo aquí, digamos, o sea, dijo que ella, dada la situación de no poder volver a ser candidata a alcaldesa, lo que a ella le interesaba era la candidatura como constituyente. Y han Claro. circulado otros nombres, Bueno, pero bueno. ella si se presenta ella, yo creo que sale sobrada de cariño. O sea, porque ella además es una candidata no tan solo payaquina, sino que la conocen en Valdivia, la conocen en el Ranco. Sería una candidata que la gente... Y además que sería una candidata que yo creo que tendría sensibilidad para el tema este que hablamos, del conflicto mapuche, que además tiene muy claro el conflicto. Y yo creo que si el PS la lleva, yo creo que es casi seguro, entre comillas, que ella resulte electa. Pues, o sea, no me cabe duda a mí. Exacto. Pero ella también planteó en una entrevista que yo leí que podía ser candidata a senadora, diputada, alcaldesa por Valdivia incluso. Eh, pero el PS acá ya tiene candidato, entonces ahí, claro, constituyente Y tendría que dado, resolver dado el que son problema pocos interno. los nombres posibles que entren, si son solo 5, poder ser uno de ellos es una gran oportunidad, digamos. O sea, en ese sentido yo creo que también hay que mirar esto en términos de, a propósito que tú decías, ojo, que no es un parlamento paralelo, claro, es un espacio que va a tener una dimensión de conversación sobre determinadas cosas y en determinado tono, que es una oportunidad valiosísima para cualquiera que quiera dejar algún pequeño rasguño en la historia, digamos, ¿no? Mm, sí, así es. Don Egon, ¿le parece que concluyamos, ¿Nos queda algún tema, anticipemos no? escenarios nomás, alguna actividad pronto? Nosotros en el SER no tenemos actividades salvo nuestro ciclo de discusión constituyente y algunas otras actividades que estamos armando. El Congreso del Sur ya lo lanzamos, Eso. Va a ser en diciembre, el 1, 2, 3, y hay plazo hasta el 9 de octubre para presentar ponencias. Así es que ahí tenemos una buena cosa. Eh, y aprovechar de hacer un llamado a la gente que participó el año pasado en el Congreso del Sur, a que puedan participar, informarse y mandar sus ponencias, mandar sus trabajos. Lo vamos a hacer en diciembre, va a ser completamente online, no va a ser presencial, va a ser completamente online. Y esperamos tener el mismo éxito del año pasado. El año pasado fue un exitazo nuestro congreso, vino gente de todos lados, así que muy, muy, muy relevante. Además, estamos ayudando a organizar a la Dirección de Vinculación con el Medio de la Rectoría un seminario de la G9, de la Universidad G9 sobre Constitución y el modelo de Estado que se está planteando en Chile. Vamos a tener gente de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica de Temuco y de la Universidad Austral. De la Universidad Austral ¿Cuándo vamos sería? a tener ya confirmado a Felipe Paredes, al doctor Felipe Paredes. ¿Cuándo Así sería que ello? vamos, entiendo que es el 28 o 29 De septiembre. de martes 29, ¿puede ser? Martes 29 ¿Ya? de septiembre, porque el 26 es mi cumpleaños, así que atento a la radio, tiene que enviarme algún regalito. Ah, mira. Sí, martes 20, Bueno, sábado tú sabes que 26, el 27, 21 de 28, 29, septiembre es sí. el Día de la Radio, el Día del Trabajador No, pero Radial. no me importa ese día, me importa mi cumpleaños. No, mentira, sí sé que el 21 es el Día del Trabajador Radial. Me lo pasaba en la radio, porque yo he hecho toda mi vida mucha radio. Me gusta mucho la radio. Y el 21 es el Día del Trabajador Radial. Me acuerdo que iba a la radio Entre Ríos, a la radio San José Alcudia, a la radio Felina en Río Bueno. Me la pasaba ahí en la radio hablando de varios temas. Así que no, el 21, Bien, pues. pero el 26, acuérdese, tiene que enviarme alguna cosita. Bueno,
Es día sábado, así que por lo menos Chuta. un emoticón. Bueno, pero el lunes. El No, lunes no, puede no, yo ser, exijo sí. regalo. Lunes 28. Yo exijo, Que tenemos exijo ciclo regalo, constituyentes mínimo también regalo. ese día. Y martes 29 tú me decías entonces la actividad en principio del G9. A las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde. Pero ya se va a hacer difusión debidamente. Perfecto. Egon, quedemos hasta acá. ¿Algún otro tema que Invitemos quiera darle? a la audiencia nomás a reencontrarnos en el día lunes. En Constituyentes no vamos a tener este lunes, pero vamos a tener el aniversario de la universidad. Y la próxima semana, por supuesto, aquí los días miércoles. Ujú. Un gusto como siempre, Egon. ¿Aló? ¿Sí? Nos veremos. Ok. No, te escucho muy cortado. Pero ya nos estamos despidiendo. Sí, despidamos y ¿Sí? invitemos nomás a la audiencia Ya. a reencontrarnos. Perfecto. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Nos despedimos en República de los Ríos en esta jornada. Seguimos en Radio Universidad Austral de Chile en la programación habitual. De hecho, invitemos a hoy en la tarde, vamos a tener el espacio que iniciamos ya la semana pasada, que nos parece bien relevante, que es algo que veníamos conversando, incluso así suceden las cosas en la radio. Veníamos conversando hace tiempo de cómo direccionamos un ejercicio de comunicación con la autoridad sanitaria, con la Seremi de Salud en especial, y gracias a que están desarrollando un programa que además a nivel nacional tiene ciertos visos de inédito y por lo tanto se van a sacar muchas enseñanzas de allí. Hay que estar muy encima de lo que están haciendo en el ámbito de la vigilancia activa. ¿Qué significa eso? Que en conjunto con las instituciones como el Ministerio de Ciencia y la propia universidad, incluso a propósito de los fondos y de los proyectos que el propio Estado ha terminado por financiar para el desarrollo de la investigación y de la gestión de la pandemia, el programa de vigilancia activa consiste en hacer pool de muestras para diagnosticar anticipadamente la presencia del COVID-19 en determinadas poblaciones en riesgo. Y eso se hace a través incluso de comunidades específicas en instituciones específicas y todo ello, y hay una planificación para ello. Debiéramos tener resultados ya lo antes posible en reportes oficiales y estamos a espera de ello, de que la gente que está desarrollando esa labor pueda entregarlos. Y mientras tanto, nosotros lo que hicimos fue iniciar la semana pasada un ciclo de conversaciones sobre la vigilancia activa, y esto vamos a seguir haciéndolo en esta jornada. La semana pasada estuvimos con la propia Seremi de Salud presentando el ciclo. Estuvo la Seremi de Ciencia también, Olga Barbosa, Regina Barra, la Seremi de Salud decía, y además estuvo Helga Yaque, que es la doctora a cargo de la vigilancia activa a nivel regional. Hoy vamos a tener la oportunidad incluso, bueno, estuvo la semana pasada Claudio Verdugo, académico de la universidad, investigador que está desarrollando la etapa, ¿no? La parte científica del asunto, digamos, la gestión del proyecto. Y vamos a tener hoy la posibilidad de abrirnos hacia el ámbito de la epidemiología en términos prácticos, además, los equipos que desarrollan aquello en el trabajo de la gestión de la pandemia, como decíamos. Así es que dejemos esa invitación también para todos ustedes, para todos quienes nos acompañan tradicionalmente. Esto nos convoca entonces, decía, para ya el día de hoy. Esto es en la tarde de hoy. Vamos a tener la presencia, como decíamos, de Helga Yaque, quien está a cargo del proceso de vigilancia activa a nivel regional. Y por supuesto vamos a tener la oportunidad de conversar con los equipos de epidemiología. Va a estar la encargada de epidemiología del programa de vigilancia activa, la coordinación de los LEAM, que son los lugares donde convive la población de adulto mayor y con quienes se está trabajando. Y va a estar con nosotros una buena amiga de la radio, además, que es Marcela Traub, con quien hemos tenido siempre la posibilidad de conversar. Ella es la médico coordinadora de la estrategia DAR, que es de respuesta rápida en catástrofes y emergencias a nivel local, ¿no? Estos son equipos que están en toda la región y nosotros ya habíamos hecho un trabajo con ellos en términos comunicacionales y vamos a darle continuidad a ello también a través de esta plataforma nueva que es
la Mesa de Vigilancia Activa en el 90.1 FM. Le han puesto ese nombre además, que es un nombre provocador, porque dice Mesa de Vigilancia Activa 90.1 FM. Así es que nos involucraron directamente. Esto es hoy, miércoles a las 4 de la tarde en Radio Universidad Austral de Chile. Todos invitados, invitadas, para seguir compartiendo esto de hacer radio. Nos reencontramos. Chau, chau. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Universidad Austral.